Entonces, hoy vamos a ver, muchachos, de qué está compuesto esto de costo-beneficio en los proyectos. Algo, nos vamos a hablar un poquito más de la tasa usada, un poquito menos en todo esto de valor presente neto, que seguramente ustedes lo dominan, no es complicado, pero quiero centrarme en los componentes de la metodología que sí pueden tener eh, un efecto y una influencia importante en los resultados finales. Entonces empecemos con la tasa de descuento. ¿Por qué se tiene que usar una tasa de descuento? ¿Por qué creen ustedes? Ayúdenme. ¿Saben qué es una tasa de descuento? Empecemos por ahí, perdón. Supongo que sí, cuéntenme. De a uno, Rubén. Profe, qué pena, ¿no es el mismo costo de oportunidad con el que... Puede ser, vamos a verlo, vamos a ver. Es una buena pregunta, Juan. ¿Ibas a decir algo? No, profe, ya, nada más. Ah, era Rubén. Rubén no dijo nada, que tenía el micrófono abierto. Ok. ¿Qué es la tasa de descuento? ¿Por qué necesitamos una tasa de descuento? Ustedes saben, en los proyectos de transporte, centrándonos en eso solamente, los proyectos importantes pues duran décadas, ¿cierto? Por poner el ejemplo más cercano que tenemos, nuestro metro lleva casi un siglo en planeación, discusión, pelea y va a durar quién sabe cuántos años en construcción y seguramente va a durar también décadas en operación. Entonces yo necesito una tasa que me coja todos esos flujos, costos, beneficios en el futuro y me las traiga a hoy para poder comparar hoy esos costos y esos beneficios, las alternativas y ver qué decisión puedo tomar. Esto tiene que ver con lo que les acabo de decir. El segundo punto se los acaba de contar. Y al final, lo que esa, usamos una tasa de descuento podría ser ese costo de oportunidad porque el dinero cambia en el tiempo. Dependiendo de la estabilidad de la economía, puede cambiar más o menos. El ejemplo también más cercano que tenemos es Venezuela, donde un pan amanecía a X pesos y a mediodía vale 3X pesos. Entonces vean que dependiendo de muchas cosas, el dinero cambia en el tiempo. 1.000 pesos hoy van a ser un poquito menos mañana. Lo que pasa es que ya nosotros en términos prácticos pues no lo descontamos o no lo tenemos en cuenta. Y esto es lo que quiero decir aquí con este último punto. El dinero, 1.000 pesos de hoy van a ser los 1.000 pesos de mañana en cantidad nominal, pero va a tener un valor un poquito menor. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí me entiende lo que quiero decir? Sí, Ok, entonces esa tasa de descuento lo que nos va a hacer es traer todos esos dineros en todos esos periodos del tiempo a un solo periodo para poder comparar, ¿vale? Y ahí viene el tema de pesos corrientes, pesos constantes, que seguramente ustedes ya lo han oído. ¿Por qué la usamos? Como les acabo de decir, necesitamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas y flujos de dinero, sean egresos o ingresos en diferentes periodos, pues tienen valores diferentes hoy, ¿vale? ¿Y por qué hoy es importante? Porque hoy estamos haciendo o queremos hacer la comparación, tomar la decisión cuál proyecto o cuál alternativa de proyecto es mejor. Y entonces, desde el punto de vista simple, eh, necesitamos, desde el punto de vista simple y matemático, dos variables importantes. El n, que es el número de periodos, y r, que va a ser nuestra tasa. ¿Vale? Y aquí entonces, como ustedes ya saben, como todos los países hay inflación, en algunos hay deflación, pero no nos vamos a meter con eso. Eh, Cada año el dinero vale menos,
porque la inflación es positiva, ¿vale? Y entonces ya vimos por qué, para qué, pero ¿qué es? Que aquí era lo que nos decía Juan al principio. Esa tasa nos está diciendo cuánto más valioso es el dinero hoy que mañana. Es decir, si yo a ustedes les digo, muchachos, les voy a dar 1.000.000 de pesos, ¿prefieren que se los dé hoy o prefieren que se los dé en un año? ¿Ustedes qué me dicen? En un año. ¿Por qué? Hoy, profe. Hoy. El mismo millón, ¿no? Entonces yo prefiero el millón ya y no esperar un año para que me den el mismo millón, ¿cierto? Bueno, sí, eso depende de qué haga con el millón ya, si lo guardo o lo invierto. Ah, pues eso es otra cosa, pero seguramente el millón en un año te vas a poder comprar menos cosas con ese millón en un año que hoy, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, por eso el dinero de hoy es más valioso que el dinero del futuro. Entonces, esa tasa es clave y va a ser el parámetro que nos va a permitir comparar, ya lo he dicho, los flujos en el tiempo. Generalmente hablamos siempre de una tasa anual para proyectos, porque son proyectos muy largos de una escala temporal, décadas, como veíamos. Y generalmente también la tomamos como constante a lo largo del tiempo, dependiendo del tipo de evaluación, de los detalles que yo tenga, de la complejidad que yo quiero, podría tener incluso una tasa variable o incluso menor a un año, dependiendo de lo que yo necesite. No me quiero meter aquí, es similar a una tasa de interés, es similar a un costo de oportunidad, por lo que les decía, es mucho más similar al costo de oportunidad porque esa tasa me está reflejando el valor de mi dinero futuro hoy y qué podría hacer yo con él. Y eso lo que estoy diciendo es, dependiendo de lo que yo pueda hacer con él, pues yo puedo evaluar alternativas y seguramente invierto o entrego mi dinero al que más beneficio me reporte, ¿cierto? Y bueno, aquí hay más cositas. Esto también se los acabo de decir. ¿Cuál es la diferencia básica entre una tasa de interés y esta tasa de descuento? Pues básicamente que la tasa de interés me la da un banco, yo le pido un préstamo o abro un CDT y ya hay unos acuerdos, unas tasas predefinidas entre el prestatario, el que presta, y el prestamista, el prestatario y el prestamista, fijas o constantes, con unas variaciones constantes, etcétera. Pero aquí entonces eh, lo que yo quiero es reflejar mis expectativas, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas tenemos una regla general que la tasa de descuento siempre tiene que ser mayor que la tasa de interés. ¿Por qué creen eso? Porque tiene que ser interés más inflación, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa si tu tasa de descuento en un proyecto X es menor que la tasa de interés? ¿Tú qué harías? Pues el BPN es negativo. No, piénsalo, tú quieres invertir una plata Sí. y yo te digo, uy, Julián, tengo este proyecto, no sé qué, no sé cuánto está el interés de un CDT al año, no sé, por ahí en el 8, pongámosle el 8. Como 4%, creo. Bueno, 4%. Entonces yo digo, Julián, mira este proyecto, no sé qué, este proyecto te garantizo que te voy a dar el 2.5% efectivo anual. ¿Tú qué dices? No, pues prefiero invertir el parte en otro lado. Correcto, prefieres meter la plata, la plata en un CDT, ¿cierto? Por eso, en general, Exacto. para la tasa de descuento debe ser mayor a la tasa de interés, o si no, por el costo de oportunidad, pues yo meto la plata en un banco o en los papeles del gobierno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Y eso entonces lo podemos usar de diferentes formas. Como en cualquier proyecto y en transporte también, ya lo he dicho 1000 veces para que no se les olvide, los costos y los beneficios se dan en diferentes magnitudes y en diferentes periodos, pues yo puedo traer o una cantidad futura fija al presente o diferentes series iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? De nuevo, porque para la sociedad y sobre todo para nuestras sociedades que estamos en desarrollo,
Es mucho más importante el beneficio hoy que en 20 años, porque nuestras necesidades son más apremiantes. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos unas formulitas. Ustedes que ya vieron Anadec, que son muy fáciles, ¿de acuerdo? ¿Cómo traemos esa plata con base en cómo cambiamos los flujos o cómo movemos los flujos en el tiempo? Pues depende de la cantidad de periodos, de la tasa y pues obviamente de las magnitudes de dinero que yo quiera tener. Entonces, esta es la fórmula del interés compuesto donde yo en este caso estoy llevando a futuro un valor presente con una tasa R y el futuro son n periodos. ¿Cierto? No he dicho nada raro, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Pongámosle numeritos. Yo tengo una tasa de descuento del 8. ¿Eso qué estoy diciendo o qué podría decir con una tasa del 8? Ahorita como se los conté, como les hice la pregunta hace un momento, ¿qué prefieren? ¿1 millón ahora o 1 millón en un año? Los que me dijeron en un año no recibirían ahora el millón, sino que esperarían recibir 1.080.000 en un año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es mi tasa, mi costo, ¿de acuerdo? Y esa misma sociedad estaría dispuesta a renunciar a los 100 pesos hoy, pero esperando recibir 116.6 pesos dentro de 2 años. Ojo con el periodo. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a tener unas diferencias en precios. ¿De acuerdo? Y aquí también la tasa es importante. Si la tasa es muy alta, pues eso significa que estoy valorando mucho o poquito esos beneficios futuros, esos beneficios o costos futuros. ¿Qué me dicen ustedes? Pilar. Menos, ¿no? Claro, pues Estaría mira, valorando ahí lo dice, poquito. claro. Ahí lo dice, entre más esto se vaya para arriba, este número hacia dónde tiende. ¿Cómo? No, ¿Hacia dónde tiende este número? sí, hacia abajo. Mentiras, hacia arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, Hacia abajo. Hacia abajo, hacia sí. abajo, hacia abajo. Ingenieros, correcto. Vean que está dividiendo. Esto nos da una idea de que entre más alta sea la tasa, pues el valor de esos 500 pesos en el año N pues va a ser más pequeño, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo dos opciones. Entonces, tengo una cantidad futura fija en un periodo y lo que hago es con esa fórmula me la traigo, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Eso es lo que acabo de hacer con esta fórmula. Justo esta animación que me quedó súper bacana, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y eso cómo lo veo? Entonces, fijémonos que es una cantidad de 1 peso. Una cantidad de 1 peso. Entonces, aquí tenemos. ¿Quiero llevar ese peso de presente al futuro o quiero traer ese peso al contrario, traerlo del futuro al presente, que es izquierda y derecha respectivamente? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y estos son periodos, estos son mis N's mayúsculas y estas son mis tasas de descuento. ¿Qué podemos ver en esas tablas? En la de la izquierda. Que obviamente el costo sube en el futuro, dependiendo de la tasa. Claro, tú mira, entre más años y una tasa más alta, ese peso, porque aquí es un peso. ¿Esto qué quiere decir?
un peso con la tasa del 5% a 5 años voy a recibir 1.28 pesos. O voy a recibir, no, se van a convertir en el año número 5 en 1.28 pesos. Y así sucesivamente. Véanlo aquí. Si mi peso en el año 5 lo quiero traer al año 0, voy a recibir o va a ser equivalente a 78 centavos. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí, señor, pero profe, ¿esa tasa quién la define o cómo la No, define uno? esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de qué pasa con cambios de Ns y cambios de Rs. Solamente. Esa tasa yo puse 5, 10, 15 y 20. Pude haber puesto 7, 14, 21, 28. ¿Vale? Sí, 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 eso es, sí, Y, pero digamos que uno cómo sabe qué tasa utilizar cuando... Ya voy para allá, ya voy para allá. Ah, y listo. Luis Ángel, una pregunta. ¿Esas Dime. tasas son constantes en el número de periodos, En verdad? este caso sí. En este caso el Ah, bueno, listo. 5% vale, el 5% vale para todos estos periodos y así sucesivamente. ¿Listo? Y esto fácilmente lo ponemos en una grafiquita y vean cómo se nos comporta a lo largo del tiempo. Todos, o vean que hay en el año 5 hay unas diferencias muy pequeñitas que las vemos aquí, pero a medida que pasa el tiempo, la tasa sí tiene un efecto muy, muy importante en ese crecimiento de mi peso. Obviamente, entre más alta sea la tasa, pues mi peso va a valer más en el futuro. Entre más grande sea la tasa, mi peso va a valer menos en el futuro. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de tasa de descuento. ¿Cómo la usamos? ¿Vale? Esa tasa de descuento tiene 3 acepciones que vamos a ver. La tasa social de preferencia temporal, una rentabilidad mínima marginal de la inversión pública y el costo de oportunidad de la inversión. Como digo ahí, o como está en la diapositiva, si la economía fuera perfecta, esas 3 cosas nos deberían llevar a un mismo resultado. Pero resulta que hay muchas intervenciones en los mercados, en los cambios políticos, en el riesgo país, en la tasa de cambio, en el valor del petróleo, hablando de Colombia, por ejemplo. Y eso hace que este tipo de tasas pues sean diferentes o nos lleven a resultados diferentes. ¿Por qué? Nos vamos con la primera. La tasa social de preferencia temporal quiere decir, enlazándolo con lo que he dicho antes, y es que esa tasa me va a medir lo que estamos dispuestos o cuánto estamos dispuestos a renunciar hoy para obtener un beneficio en el futuro. Si el futuro, piénsenlo ustedes como sociedad, como dirigentes, como empresarios, si ese futuro es, entre más lejano sea ese futuro, ¿ustedes qué esperarían de la tasa? ¿Que sea mayor o menor? ¿Que crezca mucho o que crezca poco? Piénsenlo ustedes si fueran a invertir. Es mayor, ¿no? ¿Por qué? Mayor, porque hay más incertidumbre. Correcto, hay más incertidumbre, entonces digamos que el riesgo es más alto, entonces a mayor riesgo yo esperaría un mayor retorno, ¿cierto? 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 Sí, Por señor. eso aquí vemos que los países menos desarrollados tienen tasas sociales de descuento más altas. ¿Por qué, muchachos? Acuérdense, porque primero esa incertidumbre económica, política, nuestros países son más inestables, entonces esa incertidumbre en el futuro crece un montón y hay cosas por las cuales no podemos esperar mucho, ¿de acuerdo? Imagínense que yo quiero
no sé, erradicar la desnutrición infantil en el país, pero la quiero hacer en el año 3220. Pues no tiene mucho sentido que yo me espere 1000 años, 1200 años para hacer eso. Por eso, nuestras necesidades son muy apremiantes. Y eso está enlazado con esta segunda, porque como nuestras necesidades son apremiantes, nuestros costos de oportunidad son muy altos. Imagínense todo lo que hemos perdido si en vez de discusiones desde los años 50 hubiéramos hecho el metro. ¿Cómo sería nuestra ciudad hoy? No, no lo sabemos. Rubén, dime. Luis Ángel, una pregunta, de pronto me estoy adelantando mucho, pero entonces, para mí como empresario, ¿es más rentable realizar un metro en un país en vía de desarrollo que, digamos, como hacer un metro en una ciudad norteamericana o pues sí, de un país avanzado? Pues me da una mayor rentabilidad. Claro, porque imagínate que, por ejemplo, acá con el metro, eh, tú tienes que asegurar un capital alto tuyo para invertirlo en la construcción. Depende mucho de la forma de contratación, pero está el tema de la tasa de cambio, está el tema de la estabilidad política. Entonces, hacer un metro acá o un proyecto de ese estilo, pues es mucho más caro. Solamente pensando, imagínate en los costos financieros, con todo eso que Sí, dice claro. las calificadoras y además que tenemos antecedentes, no se pone el túnel de la línea. ¿Cuánto llevábamos haciendo el túnel de la línea? ¿Cuántas adjudicaciones o adiciones se les tuvo que hacer a eso? Entonces los proyectos son mucho más costosos y eso al país le cuesta mucho. No solamente lo que le Ok. cuesta 2 o 3 veces el proyecto, imagínate, estamos todavía pagando el metro de Medellín, todo el país, imagina. Creo que el metro de Medellín, si no estoy mal, la deuda se definió a 100 años, sino que además de que nos cuesta más, nos cuesta, no sabemos cuánto nos cuesta no tener el proyecto funcionando. ¿Cuánto nos costó tener 8 años, no, yo no sé cuántos años el metro, el túnel de la línea sin funcionar? ¿En qué? En contaminación, en ahorros de combustible, en el precio de la carga, un montón de cosas, ¿vale? Eso es clave. Ok, gracias. Vale, entonces estábamos en la tasa de preferencia temporal que nos refleja las necesidades de la sociedad hoy frente a las del mañana. Tenemos la rentabilidad mínima marginal de la inversión y es que ya son políticas públicas donde por cualquier cosa, por un criterio X, se escogen los proyectos de mayor a menor rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que yo tengo 100 pesos y tengo un portafolio de proyectos que valen 500, pues yo ordeno de mayor a menor y priorizo las inversiones que en teoría me van a dar una mayor rentabilidad social con ese dinero público. Ese es otro criterio. ¿De acuerdo? Es un poquito más fácil de Profe, entenderse. Dime. pero ¿este es parecido al anterior? Son ¿O se parecidos, por eso te reemplazan? decía. Depende del criterio que tú estés definiendo, con el criterio con el que quieres hacer tu proyecto. ¿Sí? Por eso digo que la tasa de descuento, acuérdate, tiene 3 acepciones. ¿Sí? ¿Sí, Pilar? Hola. Sí, sí, señor. Ok. Y tenemos el ¿Aló? costo de oportunidad, donde esto ya es más tipo inversión versus retorno, ¿no? Entonces, lo que hablamos ahora, si un proyecto, no sé, imagínense que la ciudad tiene los 5.000 millones de dólares que ofrece que toca hacer el metro, pero resulta que por cualquier cosa la tasa de descuento o la tasa de retorno del proyecto metro es 1%. Entonces tú como alcalde decides, pues mejor meto esos 4.000 millones de pesos al banco que me está rentando al 4, porque el proyecto metro solo me va a rentar 1. ¿Qué dicen ustedes respecto a esa posición? ¿Qué opinan?
Pues es válido desde la posición como privada, pero también creo que hay que tener en cuenta el beneficio social de Buen punto, tener el correcto. metro operando y tener la plata en un banco que pues me está dando Ahí, una mayor rentabilidad, pero ahí, exacto, ahí no ya voy ayuda a a llegar nadie a un, mucho. correcto, ahí voy a llegar a un punto ya casi entre evaluación financiera y evaluación socioeconómica. Entonces, quedándonos aquí, eh, si nuestra tasa fuera inferior a ese, pues digamos, a lo que ofrece el mercado, es lo que les decía, pues nunca invertiríamos en eso. Y entonces, generalmente, el tipo de interés de un país es una buena referencia para empezar a partir de ahí a estimular o a estimar si mi tasa es buena o no. Ahí ya tenemos, digamos, el interés del país, el comportamiento macroeconómico, el sector es súper importante. El sector es súper importante porque esos sectores tienen unos riesgos, unos mercados, etcétera. Entonces, con eso se define toda esta vaina. Y entonces pasamos a los proyectos de transporte. ¿Vale? ¿Cómo usamos todo eso en un proyecto de transporte? ¿Y por qué es importante? Los proyectos de transporte es importante hacerles evaluaciones de este tipo porque los proyectos de transporte están afectando el funcionamiento de muchos mercados. ¿De cuáles mercados? Pues nombren el que quieran. ¿Vale? ¿Y cómo los afectan? Porque, por ejemplo, hacemos infraestructura o cambiamos infraestructura, ahí está claro, o también podemos cambiar un proyecto de transporte, también puede ser cambiar los servicios que se prestan de transporte. Entonces, rediseño las rutas de Transmilenio. Eso va a tener un cambio en los mercados de trabajo, por ejemplo, importantes. Entonces, por ejemplo, la construcción de carreteras, aeropuertos, mantenimientos, etcétera, eh, eh, poner los trenes de cercanías, son ejemplos tradicionales en proyectos de transporte. Todos nos los imaginamos, todos sabemos más o menos cómo funciona. Pero también hay otros tipos de proyectos de transporte, aunque con características diferentes, como por ejemplo los cambios en las políticas de tarifas, los subsidios SISBEN al transporte público o cualquier condición de la regulación de Uber. ¿Vale? Entonces, la evaluación de ese proyecto, cualquiera sea infraestructura o servicios, tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso de comparación de esos equilibrios de mercado. Aquí que estoy hablando de equilibrio de mercado. Y estamos ahora mismo en un equilibrio, bueno, olviden la pandemia un momento, estamos ahora mismo en un equilibrio de mercado donde la gente hace viajes a unos precios específicos con unos costos generalizados, etcétera. Ahí decimos que nuestro mercado está en equilibrio. Pero cuando el metro esté funcionando, ese mercado va a cambiar y va a llegar a un nuevo equilibrio. Entonces, ¿por qué es importante? Este tipo de ejercicios tenemos que hacer los ejercicios de comparación de esos equilibrios a través del cual podemos valorar los efectos del proyecto para la sociedad. Desde el punto de vista público, ¿no? El privado hará su propio análisis. Entonces, en este caso, evaluar es analizar el nivel de bienestar social que la sociedad alcanza con un proyecto de transporte, obviamente teniendo en cuenta todas sus implicaciones de construcción, mantenimiento, hasta que esos efectos se desaparezcan. Puede que no sé, en X años se desaparece. Y comparado con la situación sin proyecto. Aquí entra a jugar mucho el tiempo y el espacio. Que lo que tenemos que comparar es qué habría sucedido si no hacemos el proyecto. ¿Qué es más costoso? ¿No hacer el proyecto o hacerlo? Y en muchos casos no hacer el proyecto puede ser más costoso en términos de bienestar para la sociedad. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto ya se los dije, el equilibrio del transporte se expresa en temas de viajes realizados versus costos generalizados, siempre en un momento específico y también no solamente en personas, sino en cosas, en mercancías.
Y eso además, ahí está implícito un componente monetario, precios, tarifas, peajes, etcétera. El tiempo de viaje y todos estos temas de funciones de utilidad que como vimos ya anteriormente. Y ahí en esas funciones de utilidad pues podemos poner la seguridad, la comodidad, riesgos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces la evaluación económica de este proyecto deberá tener en cuenta cuáles son los efectos positivos, entre paréntesis los beneficios, y los negativos, costos, en los cambios sobre el bienestar social. Y además, ya que la inmensa mayoría de las intervenciones en los mercados de transporte producen efectos a largo plazo, esa comparación de equilibrios de mercado, acuérdense que siempre estamos comparando el beneficio social de ese proyecto, también lo tenemos que realizar a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los beneficios y los costos los podemos traducir a dinero y esos dineros tienen precios diferentes. Entonces, ¿cuál es el efecto de esos cambios producidos por el proyecto en los mercados en el tiempo, con y sin proyecto? ¿Y cómo podemos ver esto? Vean que volvimos a las famosas curvas. Oferta, demanda. Entonces vean, nuestra curva verde es la demanda de viajes, ¿cierto? Ya saben, el eje X es viajes, el eje Y es el costo del viaje, el precio. Y entonces en este ejemplo particular tenemos un mercado de transporte de viajeros entre dos ciudades, entre Bogotá y Tunja. ¿Listo? Esta curva verde nos está recogiendo la relación negativa que hay entre cantidad de viajes y precio. Es decir, entre más caro sea viajar a Tunja, pues menos viajeros van a ver. Pero también hay algo importante. Esto es una foto. Esta foto se vuelve película si yo le pongo play. ¿De acuerdo? Esa foto cambia con el tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la demanda está cambiando a lo largo del tiempo. Y generalmente, para no meternos en rollos, esa demanda tiende a crecer porque la economía mejora, la población también aumenta, el intercambio aumenta. Entonces, digamos que la demanda está aumentando entre Tunja, la demanda de viajeros está aumentando entre Tunja y Bogotá. ¿Cierto? Por otro lado, tenemos la oferta. Acuérdense que la oferta es creciente. ¿Por qué? ¿Qué significa que la oferta sea creciente? Pues que van a aumentar los costos de ir a Bogotá, por ejemplo, a una misma capacidad. Si la demanda de viajeros crece, pues la autopista Bogotá-Tunja va a tener más demanda y puede que se produzca más congestión, ergo voy a tener unos mayores costos de gasolina y de tiempo. Me paran si me estoy hablando mucho y si se pierden me paran, ¿listo? Entonces, ese ligero aumento de congestión se va a traducir en un aumento en el tiempo de viaje a medida, obviamente, que aumenta esa cantidad de viajes. Entonces, digamos que nuestro mercado en el año base está en equilibrio acá. ¿Se acuerdan que cuando las curvas se interceptan, estamos en equilibrio? Entonces, el punto A nos está diciendo, ahora mismo, el mercado está en equilibrio porque se hace una cantidad de viajes X, con un precio X, y aquí así está nuestra situación. Y entonces ese equilibrio de mercado, como van a ver, nos está determinando el costo generalizado y la cantidad de viajes de nuestro mercado en ese periodo, Pero ahora supongamos que le hacemos el segundo piso a esa autopista, ¿sí? Y ese segundo piso lo que está haciendo es aumentando la oferta entre Bogotá y Tunja. Gráficamente, ¿esto qué implica, muchachos? Pregunta tipo parcial. Gráficamente, ¿qué harían ustedes? Bajo la curva roja, o sea, la corro un poquito hacia abajito. Hacia abajito, bueno, yo diría así a la derecha, pero sí, Bueno, tienes
tienes razón. Gráficamente, entonces, esta sería la oferta con proyecto, ¿cierto? Si está bajito, si está más a la derecha, estaría bien. La idea, el concepto creo que ya lo cogieron, que me parece buenísimo. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos un nuevo equilibrio en el mercado, que es el punto B. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Entonces, los beneficios y los costos de este proyecto, por el momento, haríamos una evaluación costo-beneficio entre A y B, ¿cierto? Y comparo. Hago el VPN y comparo. ¿Cierto, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Pero resulta que hay un punto importante y es que yo no hago el proyecto. Ustedes ya, si van a viajar a Tunja y hoy decidí hacer el proyecto, ustedes ya, el proyecto no amanece hecho. ¿De acuerdo? El proyecto se toma su tiempo, se hacen anuncios, etcétera. Entonces, ese proyecto está o va a ser realidad en un periodo T más X o T más N. ¿Qué habrá pasado en ese periodo? Pues seguramente la demanda también habrá cambiado, ¿cierto? ¿Cierto? La Sí. demanda no es Sí, claro. estática. Claro. Entonces, Sí. ¿dónde trazarían la nueva curva de demanda? Toca correrla Más también a la derecha. a la Ajá, derecha. a la A la derecha. derecha también. Correcto. Entonces yo tendría aquí una nueva demanda en el periodo T más 1. ¿Cierto? Sí. Es donde teóricamente se habría desplazado hacia la derecha o hacia arriba, ¿vale? Entonces, como vemos, esta nueva función de demanda permite obtener en T más 1, ¿sí? El equilibrio de mercado sin proyecto y con proyecto. Entonces, la evaluación de los efectos del proyecto en T más 1, es decir, en la demanda, en la línea verde punteada, la debemos realizar comparando los dos últimos puntos. Es importante. Y este puntico C es el que ustedes seguramente han oído varias veces y puede que a veces descontextualizado. El punto C es el contrafactual. ¿Lo han oído? No, señor, yo no. No, nunca. El No, yo tampoco. contrafactual, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? El contrafactual, generalmente muchas evaluaciones se hacen comparando A y B, pero la demanda cambia. O a veces se hace entre A y D, pero es una comparación mentirosilla, porque no estoy teniendo en cuenta el contrafactual, que es un escenario hipotético, por supuesto, porque como ya hicimos el proyecto, no sabemos qué hubiese pasado si no tuviéramos el proyecto. Entonces, la comparación correcta es entre C y D. ¿Para qué? Para ver cuáles serían exactamente los beneficios y los costos de en el futuro tener un proyecto hecho y un proyecto no hecho. Es decir, si nosotros comparamos el costo-beneficio, que se hicieron varias evaluaciones costo-beneficio multicriterio de todo el Metro de Bogotá, lo que tendríamos que haber comparado es cuál será el beneficio del Metro de Bogotá en el 2028, cuando esté hecho, versus en 2028, qué pasaría sin metro, no ahora. ¿Sí me explico? Sí, sí, señor. Sí, sí. Para que lo tengan en cuenta, es un error que se comete en ocasiones, ¿vale? Y aquí, teniendo en cuenta esto, entonces tenemos dos tipos de proyectos, dos criterios de decisión.
la evaluación económica y la evaluación financiera. ¿De acuerdo? La primera, la evaluación económica, la hacemos comparando costos y beneficios sociales de un proyecto, que una vez los homogeneizamos en el tiempo, en las cantidades, los llevamos a valor presente neto, los comparamos. La evaluación financiera compararía solamente los ingresos y los gastos monetarios asociados al proyecto. Entonces, la primera, la evaluación económica o socioeconómica nos responde o nos debería responder a esta pregunta: ¿hacemos o no hacemos el proyecto? Formulada desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, representada por el sector público, tomando como referencia la contribución del proyecto al bienestar social. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los tiempos de la gente, los beneficios en salud, en comodidad, pero acuérdense que todo eso tiene que ser monetizado. Acuérdense que es monetizar esas cosas con todo lo que vimos de externalidades es tricky, ¿no? Por el otro lado, la evaluación financiera, lo que nos trataría de responder es si es posible la participación privada, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos entonces relacionando la viabilidad del proyecto con su capacidad para generar ingresos. ¿Para qué? Para cubrir sus costos. ¿De acuerdo? Entonces, implícitamente lo que nos estamos preguntando aquí es, ¿será que a algún empresario se le mide esta vaina? Y un empresario, pues, por derecho legítimo, no se va a meter a un proyecto donde pierda dinero, ¿cierto? Profe, pregunta. Pregunta. En la evaluación económica, yo también tengo en cuenta la evaluación financiera, ¿cierto? Más las cosas Claro, sociales de las que estamos hablando. correcto, correcto, claro, porque aquí en la primera tú también tienes que comprar el cemento y el pavimento y los rieles y los buses, sea lo que sea que estás haciendo. Pero esos buses y ese pavimento puede que tenga unas mejoras en la calidad de vida de las personas, que a ti como empresario, pues aquí a ti lo que te importa es si yo hago una carretera, cuánto me vale el peaje y cuántos me van a pagar el peaje para cubrir mis costos, ¿cierto? Sí, señor. Y la respuesta a esta segunda pregunta es súper clave para poder determinar el grado de interés y las formas de participación de los agentes privados interesados en el proyecto. Léanse concesiones, vías 1G, 2G, 3G, 4G, ¿de acuerdo? Cuyas decisiones pues se presumen guiadas con el objetivo de obtener el máximo de beneficio privado posible, es decir, necesito ganar plata. Sin embargo, como hemos visto, la evaluación financiera, como tú acabas de preguntar, es crucial para conocer en la evaluación socioeconómica las implicaciones del proyecto sobre las finanzas públicas, ¿de acuerdo? Y el efecto que este análisis financiero podría tener sobre otros proyectos a financiar por el Estado. Es decir, yo tengo 100 pesos y tengo un proyecto que vale 80 y 2 de 30. ¿Hago uno y dejo de hacer los dos o hago los dos de 30 y dejo el de 80? Esos ya son criterios que tenemos que decidir, ¿de acuerdo? Y punto final de esta diapositiva es que la evaluación económica y financiera nunca pueden ni deben verse como cosas aparte. Ambas están vinculadas a través de la política de precios y en la construcción y operación de proyectos de participación privada con participación pública. ¿Listos? ¿Sí está claro, muchachos, o no? Sí, profe, sí, señor. Bien, vamos a cerrar la clase con unos ejemplitos. Necesito que me ayuden acá. Tenemos una empresa de buses, ¿cierto? Entre dos ciudades, entre Bogotá y Tunja. Y nosotros estamos cobrando 5.000 pesos y el viaje se tarda 1 hora. Nuestro costo de operación anual de la empresa son 50 millones. Atendemos a 100.000 usuarios al año. Y por cuestiones que no vienen al caso, se estimó que el valor del tiempo de los usuarios es 100 pesos el minuto.
Pero como esta la empresa es del papá o de la mamá de ustedes y ustedes llegaron recién salidos de la maestría y le dijeron, papás, mamás, queremos renovar la empresa. Yo aprendí en la clase que a esas externalidades, no sé qué, nos van a clavar muchos impuestos, vamos a cambiar los buses. Unos buses nuevos, súper eficientes, etcétera, y hicieron un análisis juicioso y para cubrir mis costos yo necesito que esa tarifa, necesito subir la tarifa a 1,000 pesos, pero vean, yo sé que ya no me voy a demorar 60 minutos, sino 40 minutos, y con esa mejora en mi empresa o en mi servicio, yo esperaría un incremento de pasajeros. ¿De acuerdo? Le estoy quitando pasajeros a la competencia. Obviamente, estas inversiones van a necesitar un mejor y mayor mantenimiento, y además tengo que hacer una inversión fuerte para cambiar la flota. Entonces, su papá o su mamá les pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces ustedes hacen un ejercicio. Vamos a poner 2 escenarios. ¿Qué pasa si no cambiamos en 15 años? En los próximos 15 años. ¿Qué pasa si no cambiamos? Aquí tenemos nuestros datos y aquí tenemos nuestro escenario nuevo. ¿De acuerdo? Aquí hay algo importante con el tema del contrafactual, porque vean que aquí yo estoy usando solo 100,000 y aquí ya estoy usando los 120,000. Ojo que hay que tener mucho cuidado con esto, no hay una regla escrita, pero yo aquí en este ejemplo particular yo estoy diciendo estos 120,000 los estoy atrayendo por el cambio de flota, no por el aumento normal de la demanda. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta lo que les dije hace un momento. Entonces, aquí tengo todos mis costos, tengo mis escenarios. Yo tengo aquí mi curva de demanda. Y yo sé que en un momento específico, mis 100,000 estaban aquí. ¿Por qué 11,000? Acuérdense que la tarifa en este escenario base es 5,000. Hola. Está costando creo que está teniendo en cuenta creo que 600 pesos que vale la hora el pasajero. No te entendí. ¿Cuánto? Usted me dijo que, digamos, que el pasajero tiene un costo por el tiempo. Y bueno, el El costo del valor tiempo del del pasajero. tiempo de los pasajeros es 100 pesos el minuto, correcto. Ok, por eso. Entonces, ahí lo está teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué estoy teniendo en cuenta? El valor del tiempo de los pasajeros, o sea, lo que invierte el pasajero, además del dinero que tiene que pagar por el ticket, el tiempo de viaje. O sea, esos Correcto. 100 pesos en los 60 minutos. Correcto, por eso es el costo generalizado. Aquí son 5,000 más 60 minutos por 100 pesos, ¿cierto? Eso me da 11,000. ¿Estamos? Sí, Hola. señor. Bien, Sí, profe, sí. paso al segundo escenario. Nueva demanda, menor valor. Así haya subido la tarifa, este sería 6,000 más 40%. ¿Cierto? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio del usuario? Hagan memoria. El área entre pues, 10.000 y 11.000 acotada por la curva de la demanda. Correcto. Que es la regla de la mitad. ¿Se acuerda? La suma del rectángulo más el triangulito. ¿Se acuerdan? Dígame que se acuerdan, Sí, aunque profe. sea, Sí, señor. miéntanme. ¿Sí? Sí, claro. Sí, Bien. señor. Yo ya tengo todo esto, la demanda en el escenario 0, la demanda en el escenario 1, menos la diferencia de precios. Entonces yo ya sé que al menos el excedente del consumidor es 110 millones. Ojo que aquí estoy teniendo en cuenta el tiempo de los usuarios, que ustedes como dueños de la empresa les importará poquito, ¿cierto? Pero esto es desde el punto de vista del usuario, del consumidor. Vamos a lo que a ustedes les importa, que es la plata.
Iba a decir la nota, pero no, es la plata, ¿cierto? Fácil. Ingresos menos costos. Entonces tenemos lo que me entra por usuarios, el mantenimiento, menos el mantenimiento, yo estoy ganándome 450 al año. ¿Qué pasa con el nuevo escenario? Igual, ingresos menos costos, más gente a una tarifa más cara, pero un mantenimiento más caro. En teoría, el delta del excedente del productor o del operador es 100. ¿Falta algo? Luis Dime. Ángel, una pregunta respecto a lo de esos costos. ¿Es una regla general que los costos sean más caros? Pues es que yo estaba pensando que ¿A al qué ser te- vehículos más eficientes, pues puede que, no sé, me No, incurran en no, un menor gasto de gasolina sí, que si proyecto los vehículos viejos a pues una tienes temporalidad razón, futura. puede ser más bajo. No, o sea, este es el ejemplo. Podría Ah, ser ok. más bajo, tienes razón. Pero no sé, Ok, puede ok. ser más bajo porque comen menos gasolina, pero de pronto el mantenimiento es más alto. No sé. Ok, pero no es una regla general que No, siempre no, sea no, más. no, para nada, para nada, Ok, para nada. gracias. Estos 50 y estos 70 hay que calcularlos bien, ¿vale? Entonces, en principio, yo tendría un delta beneficio de 100 millones. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo? La inversión. Correcto, la inversión. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a traer a valor presente los 500 millones y aquí estoy trayendo el beneficio del consumidor y el beneficio del productor. ¿Esto qué tipo de evaluación es? ¿Socioeconómica o financiera? Financiero. ¿Por qué es financiera, Pilar? Que no hemos incluido el beneficio del usuario. Social, pues. ¿Segura? ¿Cuáles son estos Yo pienso que 110? es socioeconómica porque tiene incluido al consumidor. Financiera Correcto, sería solo el productor, ¿no? estoy incluyendo los ahorros de tiempo, que a nosotros como dueños de la empresa, pues en realidad no vemos nada ahí, no nada que ver. Pues sí que ver, pero no nos importa, o no nos importaría. ¿Cierto, Pilar? Ay, sí, señor. Ok. Y entonces, pues hacemos el ejercicio. Este ejercicio, entonces vean que tenemos un escenario base. Las flechas para abajitos son los egresos y las flechas verdes son los ingresos. Entonces, cada año estamos ganando 500, cada año estamos ganando 700, pero estamos desembolsando aquí una cantidad importante y el mantenimiento periódico durante 15 años. ¿Sí? Sí, ¿Qué tipo señor. de evaluación es esta ahora sí? Es financiera. Ahora Financiera. sí es la financiera. Correcto, porque vean que solo estoy poniendo mis ingresos y mis egresos. ¿Vale? Aquí vean que cambió ligeramente, ya no estoy poniendo 720 o 500, sino 830. Entonces, hago los flujos, aplico mi formulita y comparo. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, para nota de recuperación, porfa, igual esto se los dejo con estos ejercicios, cada uno en algo muy breve, concreto y conciso, me ayuda a responder estas 3 preguntas sin explayarse, ¿vale? Es voluntario, el que quiera tendrá nota, el que quiera no le perjudicará en nada, ¿sí? Sí, Listo. profe. Me lo mandan al correo, porfa, antes del viernes a las 10 de la noche. Antes del viernes de las 10 de la noche. ¿Listo?
Listo, profe. Bien. Veamos otro ejemplito para cerrar. Estos de los que le gustan a ustedes. Tenemos dos rutas para ir de la casa al trabajo. Y en esas rutas hay 100.000 viajes. Y la demanda es inelástica. ¿Vale? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las ecuaciones del equilibrio del usuario? ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. 2. 2. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones del equilibrio del usuario? T1 igual a T2 ¿Sí? y Q1 más Q2 igual a 100.000, ¿no? 100.000. Correcto. Y facilito, despejamos, ¿cierto? Sí. Si quieren, hagan el intento y les va a dar esto. Esto es lo importante. Estamos en el equilibrio del usuario. ¿Y cómo sería el equilibrio del sistema? ¿Se acuerdan? Donde el equilibrio del usuario, el equilibrio del sistema es donde los costos marginales son iguales. Pero ¿cómo sería mis ecuaciones? ¿Los corché ahí? Un poquito. ¿Nadie se quiere echar al agua? Pero si decíamos que la demanda era completamente inelástica, no sé si eso Sí. afecte o sea, eso no sé si afectará en que creo que no se podría encontrar o no sé, o sea, la verdad no. No afecta. Para resolver el equilibrio del sistema no afecta. Pues ahí es como el costo marginal, es como con el costo marginal. No, la verdad no sé bien. Pues Toca tener las ecuaciones de costo marginal. Que sí, es, pues pues, tiene que derivar las ecuaciones del costo y la ecuación que sigue siendo la misma es el número de viajes, ¿no? No Ajá, puede sí. cambiar. Correcto. Que es inelástica, que esos 100.000 no van a cambiar. Correcto. ¿Vale? Sí. Pero ustedes esto lo pueden, se lo recomiendo. No, esto sí no me lo tienen que entregar, pero hagan esto con Solver en Excel Uy, y compárenlo con la derivada de los costos. Solo para que lo vean, muchachos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cuándo estoy en equilibrio del sistema? Pregunta para ustedes. pues, ya lo dijiste, ¿no? Cuando los costos marginales son iguales. Sí, pero ¿y eso en la práctica qué significa? Si yo le explico eso a mi abuelita, ¿ustedes qué le dirían? Cuando no me cuesta más irme por cualquiera de las dos rutas. Aquí estoy acá. Eso es lo que acabas de decir, estoy acá arriba. Okay. Cuando me cuesta más un viaje adicional en alguna de las dos rutas. No, pero fíjense en esto. Cuando tengo cantidad de usuarios la misma cantidad de usuarios por ambas rutas, ¿no? No, tampoco. no, no. Es que la utilidad social es máxima, Mínima, sí, que el sí. tiempo total es el menor. Que el tiempo por Correcto. el costo es al menor. Sí. Que el tiempo de toda la sociedad es el más bajito. Entonces, lo que yo tengo que hacer, vean que aquí yo estoy multiplicando el costo el costo de la ruta 2 por los que van en la ruta 2 y el costo de la ruta 1 por los que van en la ruta 1. Yo quiero que esa suma sea la menor. ¿Cierto? Que implícitamente estoy ahí diciendo esto con los costos marginales, muchachos. Es para que vean diferentes formas de verlo, pero que significan lo mismo. Pero siempre, siempre sujeto a las restricciones de que los flujos son positivos y que mi demanda es inelástica. ¿De acuerdo? ¿Ya se acordaron? Sí. Altamente recomendable que hagan este ejercicio muy, muy sencillo en Solver en Excel y verán, en buscar objetivo. Nos tiene que dar esto.
Esto, vean, voy a borrar esto para no... Sin que yo intervenga, la gente se va a ir así por usuario. Y para que sean el mínimo costo social o el óptimo o el costo óptimo social, yo necesito que la gente se comporte así. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Cómo hago para que la gente se comporte así? Puede meter un costo por la vía, un costo adicional, un peaje o un cobro por Correcto, como dice congestionado. ahí, vamos a poner un peaje. Última pregunta para cerrar. ¿Dónde y de cuándo es ese peaje? ¿Dónde, en cuál ruta, de cuánto sería el peaje? En la ruta 1, ¿no? En la ruta 2. Pónganse de No, En acuerdo. la, en la la ruta 1 uno, porque porque es, lo que quiero es que me baje la demanda en dicha ruta. Vean, O sea, vean lo que aumentar yo, el costo ahí. exacto, vean lo que yo quiero. Por la ruta 1, si yo no hago nada, se van 20. Ahora quiero que se vayan 18, 18.3. O sea, no se fijen en los decimales, es lo que hay, ¿vale? Y por la ruta 2 van 80 y quiero que ahora que se vayan 81. ¿Qué hago? Pues ya sé qué voy a hacer, voy a poner un peaje. ¿Dónde y de cuánto? un peaje de 400, no sé. Última palabra, ¿se dan por vencidos? ¿O quieren echarle una No, pensadita? no espera. Pues el peaje en Q1, para que sea más caro ir por Q1 y vaya menos gente, Ese razonamiento, ¿cómo lo ¿no? sacaste? Pues porque, o sea, lo que queremos es que sea, que esté en equilibrio el sistema, ¿no? Sí, queremos llegar acá. Ok, o sea, queremos llegar al equilibrio del sistema, al equilibrio del usuario. No, queremos ir de abajo, de arriba para abajo. Claro, entonces, pues si yo quiero que Q1 sea menor, por ahí, ¿no? Sí, de Para que la acuerdo. demanda, sí. Si yo quiero que 1.000 Q1 pesos, sea, ¿no? que si yo quiero que Q1 sea menor, ¿qué hago? Pues aumento el costo para que la demanda baje, para que haya menos gente dispuesta a ir a Correcto. Entonces, ¿dónde pondría el peaje? En la ruta Q1. 1, profe, y debería ser En de la... 1.000 pesos. ¿Y por qué de Claro, 1.000 en la ruta pesos? 1. Por la De diferencia del tiempo. 400. En uno se demora 106 minutos, en otro 96 minutos. Les dejo esta pista, vea, les doy la solución, pero quiero que ustedes me digan por qué. Vean que si yo hago esto, mi equilibrio del usuario va a ser este. Pero ahí no se debería tener en cuenta Q, No porque es un costo fijo, ojo. Es un costo, Por eso, pero, profe, depende de entonces sí son 1.000 pesos. pero entre más personas Correcto, Pilar. pasen, 10%. Correcto, 10%. correcto. Sí, es Pero, la diferencia del tiempo. De 106 minutos menos 96 son 10 minutos. Y el costo del tiempo son 100 pesos por minuto, pues entonces son 1.000 pesos. ¿sí entendieron, muchachos? ¿O le toca explicar a Sí, Pilar otra sí. vez? No, clarísimo. Vean que esto, aquí no tenemos que saber la teoría, nada, sino pensar un poquito bien las cosas. Ya con esto, entonces tenemos la pregunta final. Si tenemos un costo de implementación del peaje, unos costos de operación, un N, ¿de acuerdo? Una tasa de descuento. Entonces aquí hacemos escenarios con equilibrio del sistema y sin peaje. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo el tiempo total diario de los usuarios, el tiempo total diario sin peaje, con peaje, los ahorros de tiempo, el valor del ahorro de tiempo en un año,
¿sí? Suponiendo que viajan todo el año. Hago mi matemática muy sencilla y obtengo mi VPN. Entonces aquí yo veo, ojo, aquí tienen que tener en cuenta la contabilidad, la doble contabilidad. Esos 100 pesos, esos 1000 pesos que pagan los usuarios del peaje, ¿a quién se van? Dependiendo desde qué punto de vista estén haciendo el análisis. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sí. Y aquí, ahora sí, para despedirnos, si quieren denle una mirada a este paper, donde hay unos costos, un análisis costo-beneficio en todos estos temas de BRTs en el mundo. Para que estén un poquito más, esto hay que cogerlo con pinzas, obviamente no todos los análisis son iguales, la valoración de esos costos, impactos en el empleo, impactos en la salud, cambios en la accesibilidad, todo eso puede ser debatible, pero es interesante ver la comparación, por lo menos. ¿Vale? Y con esto terminamos por hoy.